Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que honestamente, les va a robar el corazón. Sí, estoy hablando de ese sentimiento puro, esa conexión que te hace suspirar y creer de nuevo en el amor. Hoy vamos a explorar el amor de Serkan Porozge, desentrañando cada matiz, cada mirada, cada gesto que ha conquistado a miles de espectadores y que estoy seguro, también conquistará a quienes aún no han tenido el placer de presenciarlo. ¿Listos para una dosis de emoción pura, un torrente de romance que nos hará vibrar? Si aún no lo han hecho, asegúrense de darle ese clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Comencemos este viaje romántico juntos, un viaje que promete ser tan épico como el propio amor de Serkan y Özge. Cuando hablamos de amor en la ficción, a veces encontramos parejas que simplemente encajan. Que te hacen sentir sus emociones, sus alegrías, sus miedos como si fueran tuyas. La pantalla se convierte en un espejo de nuestros propios anhelos y nosotros, espectadores, nos convertimos en cómplices de sus sentimientos más íntimos. Y la relación entre Serkan y Özge es precisamente eso. Es un amor que no solo se ve, sino que se siente. Es esa clase de amor que te atrapa desde el primer momento, una especie de hechizo narrativo que te mantiene al borde de tu asiento, esperando ansiosamente ver qué sucede a continuación, cómo florece este sentimiento entre dos almas. Lo que hace que esta pareja sea tan especial, lo que eleva su romance por encima de lo ordinario, es la profundidad de su conexión. No es solo atracción física, esa chispa inicial que puede ser efímera. No es un capricho pasajero, una fantasía que se desvanece con el amanecer. Es un entendimiento mutuo que trasciende las palabras, una empatía casi telepática que les permite leerse las intenciones en la mirada. Es un respeto profundo por las individualidades del otro, por sus fortalezas y debilidades, y una admiración genuina que se manifiesta en cada interacción. Hemos sido testigos de cómo sus caminos se cruzan, a veces por designios del destino, a veces forzados por las circunstancias, uniéndolos de formas inesperadas, y cómo, a pesar de los obstáculos que la vida les presenta, su vínculo solo se fortalece, como un árbol que echa raíces más profundas ante las tormentas. Pensemos en los momentos clave, esas instantáneas que quedan grabadas en nuestra memoria colectiva de fans. ¿Recuerdan esa escena donde Serkan, a pesar de su aparente frialdad, a pesar de su mundo a menudo complicado y lleno de responsabilidades, no puede evitar mostrar su preocupación por Özge? Ese brillo fugaz en sus ojos cuando ella está en peligro o sufre, esa forma en que su voz, usualmente controlada, se suaviza de manera casi imperceptible cuando le habla, transmitiendo una ternura que antes parecía inimaginable. Son esos pequeños gestos, esos detalles que muchos podrían pasar por alto, los que dicen mucho más que las grandes declaraciones de amor. Es la sutileza de sus emociones, la autenticidad de sus sentimientos. O como Özge con su calidez innata, con esa luz que parece emanar de su interior, logra penetrar las defensas, los muros que Serkan ha construido alrededor de su corazón. Ella lo recuerda, quizás sin siquiera pretenderlo, de lo que realmente importa en la vida, de la importancia de la conexión humana, del amor y la felicidad. Es esa dinámica fascinante de dos mundos que a priori podrían parecer opuestos, que se encuentran y, en lugar de destruirse, se enriquecen mutuamente. A veces sus personalidades chocan, es innegable. Ambos son individuos fuertes con sus propias convicciones y formas de ver el mundo. Pero es en esa tensión, en cómo logran navegar sus diferencias, en la forma en que aprenden a comprometerse y a entenderse, que su amor se vuelve aún más real, más cautivador y profundamente humano. Y luego está, la química. ¡Guau! La química entre Serkan y Özge es algo que se siente en el aire, es casi tangible. Cada mirada que comparten, cada roce involuntario, cada diálogo, por más trivial que parezca, tiene una intensidad que te atrapa, que te sumerge en su universo. Te hace creer de nuevo en la magia de la conexión humana, en esa chispa inexplicable que enciende todo, que transforma lo ordinario en extraordinario. Es esa sensación que te da cuando ves a una pareja y tu instinto te dice, sin lugar a dudas, ellos son para siempre. Y con Serkan y Özge sientes esa posibilidad latiendo con una fuerza arrolladora. No se trata solo de las escenas románticas más obvias, aunque las hay, y son sencillamente maravillosas, ejecutadas con una maestría que te deja sin aliento. Se trata de la sutileza de sus interacciones diarias. Es como se apoyan mutuamente en los momentos difíciles, cuando las sombras parecen querer engullirlos.
Es como celebran juntos los triunfos, esos pequeños o grandes logros que los hacen sentir invencibles. Es la forma en que se ven el uno al otro, reconociendo en sus ojos algo único y valioso, algo que los hace especiales, que los hace el ancla del otro. La evolución de su amor es otro punto crucial, un aspecto fundamental que convierte su historia en algo más que un simple romance. No es un amor estático congelado en el tiempo. Lo vemos crecer, madurar, adaptarse a las vicisitudes de la vida. Vemos cómo pasan de la cautela inicial, de la duda y la incertidumbre, a una confianza sólida, a una certeza inquebrantable en el sentimiento que los une. Serkan, que quizás al principio se muestra reservado, distante o excesivamente enfocado en otros aspectos de su vida, gradualmente se abre a Özge, permitiéndole vislumbrar su lado más vulnerable, su ser interior, aquello que pocos han tenido el privilegio de conocer. Y Özge, con su paciencia infinita, con su amor incondicional que parece no tener límites, le da ese espacio seguro para hacerlo. No lo presiona, no lo fuerza, simplemente lo acepta y lo nutre. Es un proceso hermoso de descubrimiento mutuo, un baile delicado donde ambos aprenden a conocerse en un nivel más profundo. A menudo en las relaciones reales y ficticias, el verdadero desafío no es encontrar el amor, sino nutrirlo, cuidarlo y permitirle florecer en todo su esplendor. Y Serkan y Özge nos muestran cómo se hace eso, a través de una comunicación honesta, de una empatía que traspasa las barreras y, por supuesto, de un amor profundo y verdadero que actúa como el sol que da vida a una flor. Incluso cuando enfrentan adversidades, ya sean externas, orquestadas por fuerzas que intentan separarlos, o internas, derivadas de sus propios miedos y dudas, su amor se convierte en su ancla. Es ese punto de referencia seguro al que siempre pueden regresar. Vemos cómo se defienden el uno al otro ante el mundo, cómo se convierten en el refugio del otro, en ese lugar seguro donde pueden ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Es esa seguridad invaluable de saber que tienes a alguien que estará ahí para ti, pase lo que pase, en las buenas y en las malas, en la alegría y en la tristeza. Y eso, amigos míos, es una de las cosas más bellas y reconfortantes que el amor puede ofrecer. Sus luchas, sus sacrificios personales, todo cobra un nuevo significado, una dimensión más profunda, cuando sabemos que lo hacen el uno por el otro, impulsados por la fuerza de sus sentimientos. Es como si cada desafío, cada obstáculo que superan juntos, en lugar de debilitarlos, los hiciera más fuertes como pareja, forjando un vínculo inquebrantable, una armadura emocional que los protege de las embestidas de la vida. La forma en que Serkan demuestra su amor es particularmente conmovedora, porque a menudo se aleja de los clichés. No siempre es con grandes gestos públicos, con demostraciones ostentosas que buscan la aprobación externa. A menudo son las acciones pequeñas, pero profundamente significativas, las que revelan la verdadera magnitud de sus sentimientos. Un gesto protector cuando siente que Özge está en peligro, una palabra de aliento en el momento justo que disipa sus miedos, un sacrificio personal por su bienestar que revela la prioridad que ella ocupa en su vida. Son esos detalles íntimos, esas pequeñas semillas de amor sembradas en el día a día, las que te hacen suspirar y exclamar, ¡qué amor tan puro y verdadero! Y Özge a su vez le devuelve ese amor con creces, llenando su vida de luz, de calidez y de esa alegría que él, quizás por sus experiencias pasadas, había aprendido a reprimir. Su amor no es solo una emoción pasajera, es una fuerza transformadora, capaz de cambiar vidas, de sanar heridas y de hacer que el mundo, a través de sus ojos, se vea un poco más brillante. Este tipo de amor nos inspira profundamente, ¿verdad? Nos recuerda que a pesar de las complejidades, las dificultades y las decepciones que la vida a veces nos presenta, siempre hay espacio para la conexión genuina, para ese vínculo que te hace sentir completo, que te impulsa a ser mejor persona. El amor de Serkan por Özge es un testimonio vibrante de que, cuando dos personas están verdaderamente destinadas a estar juntas, cuando sus almas se reconocen, el universo parece conspirar para unirlas, para tejer sus destinos. Y lo hace de las maneras más hermosas e inesperadas, a través de giros argumentales que nos dejan boquiabiertos y finales que nos llenan de esperanza. Es ese tipo de narrativa que te hace creer en los cuentos de hadas modernos, donde el amor verdadero, con sus altibajos, con sus pruebas y tribulaciones, supera todos los obstáculos y sale victorioso. Nos enseña que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección diaria, un compromiso constante, una obra de arte en constante creación. Para recapitular un poco este apasionante viaje emocional, hemos explorado la profunda conexión que une a Serkan y Özge, destacando la pureza, la intensidad y la autenticidad de su amor. Hemos analizado cómo su
Ese gestos sutiles, su química innegable y la fascinante evolución de su relación nos roban el corazón a cada episodio. Hemos sido testigos de cómo, a pesar de los desafíos implacables que se interponen en su camino, su amor se fortalece, convirtiéndose en un refugio seguro, en una fuerza transformadora que los impulsa hacia adelante. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje emocional hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo al desentrañar la magia del amor de Serkan Porozge, al revivir esos momentos que nos han hecho suspirar, reír y, por qué no, hasta llorar de emoción. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han sentido esa emoción pura, esa conexión que te atrapa en alguna otra historia? ¿Qué momento de su relación les ha impactado más? ¿Cuál es esa escena que siempre vuelven a ver cuando necesitan un recordatorio del poder del amor? Déjenmelo saber en los comentarios abajo. Su opinión es súper importante para nosotros, ya que juntos creamos una comunidad vibrante y apasionada. Y si este vídeo les ha tocado el corazón, si han sentido la chispa del amor de Serkan y Özge resonar en ustedes, por favor, no olviden darle un gran me gusta, ese simple gesto nos ayuda enormemente a seguir creando contenido que aman. Compártanlo con sus amigos, con todos aquellos que creen en el amor verdadero y que disfrutan de las historias que nos hacen creer de nuevo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse al canal y activar esa campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras historias, análisis y por supuesto, más dosis de amor cinematográfico. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Que el amor los acompañe siempre.